¿Qué tal? Muy buenas, soy Antonio Del y esto es un nuevo video. En esta ocasión, en esta oportunidad, vamos a hablar del curso de instalación y acoplamiento de transformadores eléctricos. En esta clase le voy a hablar sobre lo que es la prueba en vacío de un transformador. ¿Qué podemos decir aquí? Al conectarse el primario de un transformador, una corriente alterna va a circular por el primario. La corriente que se produce en esta bobina se forma un campo magnético que se propaga a todo lo largo del núcleo, atravesando al bobinado secundario, el cual, por inducción mutua, va a aparecer un voltaje o tensión inducida. Esta prueba se realiza para poder calcular la corriente de pérdida que se genera en el hierro del transformador, también conocido como la pérdida de corriente en el hierro. Entonces, vamos a proceder a cómo es que se realiza esta pequeña prueba en vacío. A ver, tenemos aquí un transformador monofásico, el cual la entrada vendría a ser 240 voltios y la salida vendría a dar 40 voltios, ¿no? Vamos a realizar la prueba en vacío de este transformador. Lo primero que se hace es conectar en el bobinado primario con una fuente de alimentación, ¿no? En esta ocasión de 240 voltios, ¿no? Tal como indica la alimentación del transformador, ¿no? Recuerden que la alimentación del transformador o la entrada del transformador es de 240 voltios y la salida es de 40. Pero entonces, lo primer paso que se hace es alimentar la bobina del transformador, ¿no? La entrada, la bobina primaria del transformador. ¿Con qué? Con 240 voltios. Luego de eso, en una de las fases o en una de las líneas, vamos a instalar un amperímetro, ¿no? Conectamos un amperímetro en una de las líneas de alimentación. Hay que recordar que los amperímetros se conectan solamente en serie, ¿sí? Solamente en serie, en una sola línea. Listo, ese es el segundo paso, ¿no? Primero alimentamos con 240, luego colocamos un amperímetro. Luego, conectamos un voltímetro en las líneas de alimentación, ¿no? Hay que recordar que el voltímetro se conecta en paralelo, el voltímetro en paralelo, y que lo vamos a colocar en la entrada del transformador, ¿no? Para que lo pueda medir el voltaje que existe ahí. Luego de eso vamos a conectar un batímetro, ¿no? Un batímetro con sus respectivas puntas. Recuerden que el batímetro tiene 4 terminales, el cual 2 me sirven para la corriente y los otros 2 me sirven para la tensión, el cual el instrumento internamente hace el análisis de los dos y me bota simplemente en potencia, o sea, en vatios. El resultado te da en vatios. ¿Por qué? Porque ya está multiplicando la tensión con la intensidad. Luego de eso, vamos a conectar un segundo voltímetro, pero ahora lo vamos a colocar en la salida del transformador. En la salida del transformador, ¿no? Donde decía 40 voltios, esa es la salida o ese es el bobinado secundario del transformador. Luego de eso, ¿no? Vamos a anotar las medidas que van a aparecer ahí, ¿no? Después que estamos energizando ya el transformador. En cada instrumento que hemos colocado ahí, se va a obtener una cierta medida, a pesar que el transformador no exista una carga, ¿no? Porque así como lo vemos, el transformador está vacío, no existe carga afuera. Simplemente lo estamos alimentando con una tensión de 240, nada más. Pero sin embargo, a pesar de eso, todos los instrumentos que vemos ahí nos va a dar una pequeña medida, ¿sí? Nos va a dar una pequeña medida. Primero, el voltaje 1, ¿no? Del instrumento que se encuentra en el primario, el voltímetro 1, si lo dividimos con el resultado de voltímetro 2, que se está en la salida,
vamos a obtener la razón de transformación, ¿no? Esa es la razón de transformación. Es la división del voltaje primario entre el voltaje secundario, ¿no? Que en esta ocasión es 240 entre 40. Eso quiere decir que su razón de transformación va a ser igual a 6. Luego, la razón de transformación es de 6, ya eso quedó claro. Luego ahora, el amperímetro, ¿no? Que lo tenemos en la línea primaria, hará la medición de la corriente de pérdida del transformador en vacío. A pesar, como ya mencioné, a pesar que el transformador se encuentre vacío, este amperímetro me va a medir una pequeña intensidad. Esa pequeña intensidad, ¿qué quiere decir? Que es la pérdida que existe en el transformador. Esa pérdida lo va a medir este amperímetro. Es por esa razón que el amperímetro lo estamos colocando ahí, justamente en esa posición, en la entrada del transformador, ¿no? Y eso me va a lanzar una medida, ¿no? Digamos que la medida es de 0.25 amperios, ¿m? Que aproximadamente se dice que es el 5% de la nominal. Entonces, la medición del amperímetro es de 0.25 amperios y esa sería la intensidad de pérdida que existe dentro de un transformador. Luego, el batímetro también me va a dar una medida, ¿no? Que en esta ocasión me va a decir que es 60 volamperes. ¿Y por qué 60 volamperes? Lo que pasa es que el batímetro está multiplicando la tensión multiplicado con la intensidad, ¿no? Que en esta ocasión la tensión es 240 multiplicado por 0.25 me va a dar la medida en vatios, ¿no? Que es la potencia del transformador. Y listos. Entonces, esto sería las mediciones que vamos a obtener en la prueba en vacío. Muy bien. Espero que les haya gustado este video y ya nos estamos viendo hasta un próximo video. A todos les doy pero muchas gracias y nos estamos viendo hasta un próximo video. Cuídense mucho y chao.